Bienvenidos a tu iglesia Nación Grande, casa de buenas noticias. En el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, que es la lectura de la Biblia. Este entrenamiento es realmente extraordinario debido a que estamos estableciendo fundamentos para vivir en Cristo. Y con relación al tema de la Biblia, es un tema muy importante. E incluso en este libro hay unas riquezas extraordinarias de Cristo para cada uno de nosotros que debemos aprender. Debemos aprender a conocerlas, a trabajarlas, a aplicarlas a nuestra vida, porque es un requisito, es un fundamento para nosotros como creyentes poder establecernos allí en su palabra. Y en esta lección 5 de la lectura de la Biblia vamos a tratar el tema el origen de la Biblia, el contenido de la Biblia, la función de la Biblia, la preciosidad y dulzura de la Biblia. De igual forma, vamos a sacar una escuela totalmente exclusiva para tratar el tema cómo estudiar la Biblia. Porque muchas personas que tienen mucho tiempo de estar asistiendo a iglesias, a congregaciones, pues no saben cómo leer la Biblia, lo leen como un libro más. Entonces recordemos algo muy importante. Un creyente necesita orar y también necesita leer la Biblia. La oración se asemeja al respirar y la lectura de la Biblia al comer. Diariamente, todo creyente debe practicar las dos. Entonces miremos algo muy importante. Si bien es cierto, la Biblia es un libro fundamental y muy importante, pero ¿dónde se origina la Biblia? Entonces vamos a ver este primer aspecto, el origen de la Biblia. ¿Quién es el origen de la Biblia? ¿De dónde se originó la Biblia? Entonces recordemos algo muy importante. El origen de la Biblia es Dios. Fue Dios quien, por medio de su Espíritu, primero infundió sus palabras de revelación en los autores de las Escrituras y luego las exhaló desde el interior de ellos. Lo que fue exhalado no solamente fueron palabras, sino también espíritu. Es muy importante que recuerdes esto. Toda la Escritura es dada por el aliento de Dios. Allí en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 16, dice de la siguiente manera: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la refutación del error, para la corrección, para la instrucción en la justicia. Tremendo este texto del apóstol Pablo. Hay una carta del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. También debemos recordar que los hombres hablaron de parte de Dios, siendo movidos por el Espíritu Santo. En la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 21, nos establecen esta gran verdad. Dice de la siguiente manera: porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los hombres hablaron de parte de Dios, siendo guiados por el Espíritu Santo. Entonces, debido a que la Biblia es la palabra dada por el aliento de Dios, exhalada desde el interior de los hombres por medio de su Espíritu, podemos ver que es la palabra de Dios hablada por los hombres de parte de Dios.
siendo ellos movidos por el Espíritu Santo. Entonces, miremos lo siguiente. La Biblia sale de Dios, siendo escrita por ciertos santos del Antiguo Testamento, como los profetas, reyes, salmistas, algunas personas de eminencia, de liderazgo, algunos jueces que estaban ahí dentro del pueblo de Israel, tanto como por varios santos del Nuevo Testamento, tales como los apóstoles Marcos, Lucas, etc. El contenido de la Biblia es extenso. Vamos a ver vamos a tratar este segundo aspecto, el contenido de la Biblia. El contenido de la Biblia es extenso y comprensivo. Los dos aspectos principales de este contenido son la verdad y la vida. Escucha con atención. Los dos aspectos principales son la verdad y la vida. La verdad nos trae la revelación y el conocimiento de todas las realidades en el universo, tales como, primero, la realidad de Dios, la realidad del hombre, la realidad del universo, la realidad de las cosas de la era actual, de la era venidera y de la eternidad. Y en particular, la realidad del Cristo a quien Dios designó y la realidad de la iglesia que Él escogió. Qué tremendo es esto. La palabra del Padre es verdad, o sea, es la realidad. O sea, tu palabra. Mira lo que dice en Juan 17, versículo 17. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. O sea, tu palabra, o sea, la palabra del Padre es verdad, es una realidad, es Cristo. Esta palabra del Señor Jesús indica que la palabra de Dios en la Biblia es verdad. Ella nos revela la realidad de Dios mismo y de su economía, de sus normas, de sus planes, de sus diseños, para que nosotros la obtengamos. La vida es Dios mismo, quien viene para hacer nuestra vida a fin que seamos regenerados, que crezcamos y seamos transformados y conformados a la imagen de Cristo, quien expresa a Dios a fin que lleguemos a ser la expresión de Dios. Mira lo que dice ahí en Hechos capítulo 5 en el versículo 20. Mira este texto que es tremendo lo que está diciendo. Hechos capítulo 5, versículo 20. Dice, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Mira lo que está diciendo, hablad al pueblo todas las palabras de esta vida. Ahora, mira lo que el ángel habló a Pedro, mandándole a predicar las palabras de la vida de Dios. Esto es muy importante. Esto es lo que el ángel habló. O sea, el ángel se le apareció a Pedro, mandándole a predicar las palabras de la vida de Dios. Las palabras de vida son las palabras de la Biblia que predicaron los apóstoles. Debido a que estas palabras contienen vida, pueden suministrar vida. Y esta vida es simplemente Dios mismo. Esto comprueba que el contenido principal de la Biblia no es solamente verdad, sino también vida. O sea, la palabra de Dios tiene vida. Y ahora esto nos lleva al tercer aspecto. ¿Para qué sirve la Biblia? ¿Cuál es la función de la Biblia? La primera función de la Biblia es la de testificar de Cristo. Cristo es el tema y contenido de la Biblia. Y la Biblia es la explicación y expresión de Cristo. O sea, mira lo que dice ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, en el versículo
5:39. Escudriñáis las Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Entonces, ellas, cuando dice ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. Y está hablando de Cristo. Cuando está hablando de ellas, está refiriéndose a las Escrituras, a las Sagradas Escrituras. Son las que dan testimonio de mí. Están hablando cuando está hablando Cristo, que las Escrituras son las que dan testimonio, las que hablan de Cristo. La Biblia revela quién es Cristo. Habla de su naturaleza divina, la misión redentora y el papel como el Salvador del mundo. En pocas palabras, Cristo es la palabra viva de Dios y la Biblia es la palabra escrita de Dios. Te lo voy a repetir. Cristo es la palabra viva de Dios y la Biblia es la palabra escrita de Dios. Cristo, como la palabra viva de Dios, da vida y significado a las Escrituras. Sin Él, la Biblia podría ser vista simplemente como un texto antiguo, pero con su presencia se convierte en una fuente de vida y verdad. Entonces, miren qué interesante es esto. La Biblia actúa como un puente que nos permite conocer y experimentar a Cristo de una manera tangible y concreta. Entonces, a través de sus páginas podemos entender su carácter, sus enseñanzas y su amor por la humanidad. Es como si la Biblia fuera una carta de amor de Dios hacia nosotros. Y al leerla podemos sentir su presencia y escuchar su voz. Acompáñame ahí en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículos 15. Dice de la siguiente manera: las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 3:15. Por un lado, la Biblia testifica de Cristo. Por otro, nos hace sabios para la salvación por la fe en Cristo Jesús, revelándonos el método de la salvación de Dios en Cristo y el camino de la salvación del hombre por la fe, para que sepamos cómo ser salvos. Qué tremendo es esto. Entonces, te recuerdo, la Biblia testifica de Cristo, por un lado. Por otro, nos hace sabios, nos da sabiduría para tener la salvación por la fe en Cristo. Y nos revela el método de la salvación de Dios en Cristo y también el camino de la salvación del hombre por la fe, para que sepamos cómo ser salvos. Qué tremendo es esto. Mira lo que dice en 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. Habiendo sido regenerados, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, la cual vive y permanece para siempre. La palabra viva de Dios en la Biblia es la simiente, o sea, es la semilla de vida, la cual nos capacita para tener la vida de Dios y ser regenerados. Y allí en 1 de Pedro, capítulo 2, en el versículo 2 nos dice: desead como niños recién nacidos la leche de la palabra dada sin engaño, para que por ella crezcáis para salvación. La leche de la palabra aquí se refiere a la palabra de Dios, la cual viene a ser la leche nutritiva para los bebés espirituales recién regenerados
o sea, recién nacidos, aquellos que apenas están aprendiendo a caminar en novedad de vida, la palabra de Dios en la Biblia es la leche nutritiva que les hace crecer. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Está ahí en Mateo 4:4. Qué tremendo lo que dice aquí en Mateo 4:4. Te lo voy a repetir. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Conforme al contexto de este versículo, las palabras que salen de la boca de Dios son la palabra de Dios en la Biblia. Entonces, las palabras de Dios allí en la Biblia no solamente son nuestra leche espiritual, sino también nuestro alimento espiritual que nos nutre para que podamos crecer y lleguemos a la madurez. La exposición de tus palabras, o sea, las palabras, ¿cuáles palabras? Las de Dios alumbra. Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras. Una vez que entramos en la palabra de Dios y ésta se abre, se despliega a nosotros y nos da luz, iluminándonos y dándonos sabiduría y revelación. También dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Eso está ahí en el Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios en la Biblia no solamente ilumina nuestros corazones y espíritus internamente para darnos sabiduría y revelación, sino que también da luz a nuestros pasos y caminos externamente para que no nos perdamos. Entonces, mira todos estos textos bíblicos que te estoy dando allí como un fundamento. Ahí te voy a dar uno más. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 al 17. Dice, toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea cabal, enteramente equipado para toda buena obra. Entonces, las palabras de la Biblia tienen las diversas funciones de enseñar, reprender, corregir e instruir a la gente en justicia, para que el hombre de Dios sea cabal, sea plenamente preparado para toda buena obra. Aparte de las varias funciones mencionadas arriba, hay muchas otras funciones de la Biblia, las cuales no son enumeradas aquí porque nos faltaría tiempo. O sea, como te dije al inicio, vamos a preparar una escuela única y exclusivamente para tocar el tema cómo estudiar la Biblia. Así que estén muy atentos, estén muy pendientes ahí al canal para que puedan allí recibir todo este material, todas estas riquezas que Dios ha preparado para ustedes. Ahora vamos a ver el cuarto aspecto, la preciosidad y dulzura de la Biblia. En el Salmo 119, en el versículo 72 nos dice, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Y en el Salmo 19, en el versículo 10 dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Estos dos versículos revelan la preciosidad de la palabra de Dios en la Biblia, la cual despierta nuestro deseo continuamente para ella. Y aquí en el Salmo 119, en el versículo 103, nos dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Mira que en la antigüedad, cada vez que estaban enseñando a los niños las escrituras o la ley, cada vez que memorizaban un texto, cada vez que memorizaban algo,
le daban un poquito de miel para hacer la comparación, como lo dice este versículo en el Salmo 119, 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Esto lo utilizaban los rabinos para enseñar a los niños, utilizaban la miel. Si se lo aprendían correctamente, le daban allí. Entonces de ahí sale este salmo. Ahora, esto revela la dulzura y belleza de la palabra de Dios, que es dulce, que es bella. Entonces, para terminar, ya para concluir este tema del día de hoy, de igual manera vamos a tocar otros temas con relación a la Biblia. Hemos preparado varias lecciones para profundizar más en este tema, porque es un tema muy importante. Entonces, para concluir, debemos decir que la Biblia no solo testifica de Cristo y nos guía hacia la salvación, sino que también nos nutre espiritualmente, nos ilumina y nos guía en nuestro caminar diario. Es una fuente inagotable de sabiduría, revelación y amor divino. Al leerla podemos conocer a Cristo de manera tangible y experimentar su presencia en nuestras vidas. La Biblia es verdaderamente una carta de amor de Dios hacia nosotros, llena de preciosidad y dulzura que nos transforma y nos lleva a la madurez espiritual. Qué tremendo este tema acerca de la Biblia, y es muy profundo. Entonces, en la próxima lección de Fundamentos para Vivir en Cristo, vamos a seguir profundizando acerca de este tema de la Biblia. No te lo puedes perder. Te esperamos en el próximo entrenamiento. Chao, chao.